Hola a todos desde Mentes que Curan, soy la doctora Beatriz Abadía y vamos a seguir leyendo mi libro Reprograma tu salud. Nos habíamos quedado en la página 63 y estábamos con el efecto placebo. Hoy tenemos un vídeo muy interesante. Mirad, participar en un ensayo clínico puede llevar controversias éticas, ya que se entiende que quizá se esté dando placebo a un paciente que podría beneficiarse de un tratamiento más efectivo. Pero como hemos dicho, si no existe un fármaco ya efectivo comercializado, es necesario realizarlo con placebo para ver que realmente el nuevo fármaco sea efectivo. Porque existe un poder curativo en todos nosotros. Todas las leyes y normativas que regulan la investigación clínica se basan en la Declaración de Helsinki. A ver, esto quiere decir que en los ensayos clínicos se tiene que comparar con un placebo, pero claro, parece no ético, ¿no? Que tú tengas una sustancia que a priori es mejor y que unos pacientes puedan beneficiarse de ella y otros no. Pero es que lo tenemos que hacer así porque si no existe el efecto placebo y entonces no sabemos si esa sustancia que estamos dando realmente tiene el efecto mayor al efecto placebo. Entonces parece que no es ético, pero es necesario hacerlo así porque si no podríamos comercializar fármacos que realmente no tienen ningún efecto superior a un efecto placebo. Por tanto, esto es muy importante demostrarlo. Obviamente que cuando existe otro fármaco ya demostrado superior a placebo, entonces lo comparamos con el otro fármaco ya existente. Pero si no existe nada, tenemos que compararlo con placebo, porque hay que demostrar que realmente la sustancia que tenemos es superior en efecto. Hay muchas controversias dentro de los ensayos clínicos. Intenta hacer lo mejor posible, por supuesto que sí, pero incluso hay veces que no se puede hacer limpio todo, para que me entendáis, aunque se haga muy reglado. Porque hay gente que, por ejemplo, cuando se le está dando un placebo, pues si ha participado en otros ensayos clínicos, dice, no tengo ningún efecto secundario o tal, seguro que me están dando placebo. Y ya se sugestiona la mente de que le están dando placebo y por tanto no tiene efecto. Por ejemplo, ¿no? ¿Y eso cómo lo mides? Entonces, igual le están dando la pastilla de verdad y no tiene ningún efecto secundario, porque que te tomes una pastilla no quiere decir que tengas efectos secundarios visibles, ¿no? Entonces, es un poco, y al revés, gente que, como ha tenido algún efecto secundario, se piensa que es que le están dando la pastilla de verdad y entonces siente que va a mejorar. Pero puede ser que no, que puede ser que, por lo que te voy a explicar más adelante, que la pastilla falsa te cree efectos secundarios. Y ahora os explicaré por qué eso. Bueno, entonces nos queda claro que en el mundo médico, en el mundo científico, necesitamos comparar con placebo para demostrar que esa sustancia que se va a comercializar es superior a placebo, dentro de todo lo bien que se puede hacer, como hemos dicho. Se sabe que el efecto placebo es mayor en los ensayos clínicos y los pacientes presentan una evolución mejor, ya que a estos pacientes se les da mucho más que una sustancia inerte. Se les hacen más controles, se les explica más todos los detalles sobre su enfermedad, sobre el tratamiento, sobre el pronóstico, se realizan exploraciones complementarias con tecnología de última generación, se comunica más, básicamente. Mirad, en una consulta, por ejemplo, de oftalmología especializada en un hospital público, puede haber tranquilamente de 30 a 40 pacientes una mañana. ¿Vosotros creéis que se puede atender de verdad bien a la gente? Y aquí llamo a las responsabilidades también. A la gente se puede atender bien viendo a 30 o 40 pacientes a la mañana, rápido, prueba, rápido, sí, esto. No hay tiempo físico para poder establecer una comunicación con el paciente. Y hay unos que pierden mucho y otros ganan en el sentido, si tú necesitas a un paciente que sí o sí necesitas 15 minutos con él, ya llevas el retraso acumulado y los demás lo arrastran en el sentido de que si más o menos está bien la cosa, otro. Entonces, seamos conscientes si realmente queremos esta medicina, porque yo siempre me he enorgullecido de nuestro sistema sanitario, siempre, a donde he ido, porque he visto que nuestro sistema sanitario es muy potente. Pero seamos sinceros, está evolucionando, necesitamos un cambio de paradigma, no se pueden ver a los pacientes así, necesitamos que la medicina sea integrativa de una vez y para eso necesitamos tiempo con el paciente. Y porque el otro quema a los profesionales y el que no lo quiera ver, puede ser un enamorado de la medicina, pero como estés viendo así a los pacientes, no hay un feeling entre el paciente y el médico y la clave de toda la relación y de la relación médico-paciente es la confianza y la comunicación. ¿Y cómo vas a tener confianza y comunicación cuando no puedes a veces ni ver en 3 minutos a un paciente? Entonces, nuestro sistema sanitario es muy potente, uno de los mejores sistemas sanitarios, pero se está quebrando.
se está quebrando si no se da cuenta de que necesitamos un cambio de paradigma, reestructurar cómo lo podemos hacer mejor, cómo se puede hacer mejor, cómo se puede usar mejor. Si no nos planteamos esto y viene el siguiente político y el siguiente y vuelve a hacer lo mismo y todo sigue igual, pues nuestro sistema sanitario al final pues perderá toda su potencia. Pero como el sistema educativo necesitamos cambios de paradigma, la sociedad evoluciona, la sociedad no es como antes, que no se planteaba nada muchas veces, sino que tenían que trabajar para comer y ya está. No, esta sociedad necesita respuestas, necesita atención, tiene otras inquietudes. Y esto es así, o lo vemos porque el ser humano evoluciona y estamos en continua evolución. Entonces, si no queremos ver que estamos evolucionando como sociedad y que necesitamos otro tipo de medicina, a la medicina alopática o convencional, junto con un abordaje integrativo de otras posibles terapias, pero sobre todo de tiempo de comunicación entre el paciente y el médico, pues así está como está la cosa, que estamos los médicos muchas veces quemados y los pacientes desesperados, en el sentido de que no se sienten atendidos. Digo en general, porque siempre hay excepciones. Y esto va a ir a más, va a ir a más. Por ejemplo, en Canadá, que es un sistema también sanitario público, tenían otro tipo de incentivos, funcionaban de otra manera y tenían otro tipo de gestión. ¿Por qué no aprendemos de otros sistemas sanitarios? ¿En qué podemos mejorar? Pero yo llevo 20 años en el mundo médico, 20 años, y no he visto mejoría. Sí que he visto mejoría en avances tecnológicos, eso todo lo que queráis, farmacológicos, todo lo que queráis, pero en la evolución de humana no. En estos 20 años, de cuando yo empezaba y tenía a mis maestros clásicos, que tenían una historia clínica donde se pegaban un rato con el paciente, ahora no, ahora tenemos un ordenador, tenemos unas pruebas, miramos las pruebas y a veces no tenemos ni contacto visual con el paciente. Por favor, o sea, es que nos tenemos que mirar todos, pacientes y médicos, y si queremos cambiar todo esto, y políticos, por favor, o sea, porque al final, ¿tú qué sistema sanitario quieres para la gente que quieres? Pero es que eso lo hacemos entre todos, o sea, lo hacemos entre todos. Entonces, llamo aquí y aprovecho a decir esto. ¿Por qué? Os digo esto porque viene a pelo a los ensayos clínicos. Y los ensayos clínicos, cuando tenemos ensayos clínicos en un hospital, como pagan por paciente, hay un dinero de por medio, porque lo pagan entidades privadas. Tú con el paciente, esa mañana tienes a 3, 4 o 5 pacientes de ensayo clínico, en comparación con una consulta pública de 30 o 40 pacientes. Entonces, los pacientes de ensayo clínico, como os pongo aquí, tienen una evolución mejor. ¿Por qué? Porque tienes tiempo, hablas con ellos, les explicas el ensayo, les explicas los beneficios, les haces las pruebas, le llevas, le traes, se sienten atendidos. Y entonces eso genera una relación médico-paciente, hablas, les explicas todo y ya esa mejoría se nota. Por eso los resultados, muchas veces de los ensayos clínicos, cuando se trasladan a la práctica clínica, no son iguales. Parece que un fármaco es esperanzador, como nos ha pasado, por ejemplo, ahora en oftalmología, un fármaco es esperanzador en ensayo clínico y luego vas a la práctica clínica y no tiene los resultados iguales que en un ensayo clínico. ¿Por qué? Porque detrás de los ensayos clínicos hay una relación médico-paciente, donde hay un contacto más íntimo. Entonces esto nos tiene que hacer pensar, por Dios, no sé, todo tiene solución si uno la quiere ver, o todo tiene un camino si quieres ver ese camino. Entonces, por favor, no nos quedemos en repetir siempre lo mismo, porque es que si no, no vamos a evolucionar. Y yo creo que la medicina alopática convencional tiene también muchísimo que ofrecer, muchísimo, pero que muchísimo. Pero la estamos deshumanizando. Y si no nos damos cuenta, y ahora me diréis, eres una exagerada. Mira, yo digo lo que siento, llevo 20 años en el mundo médico, he visto muchísimos pacientes, he estado muchísimo en quirófano, muchísimo en consulta y os puedo decir que mi sensación después de 20 años es que necesitamos un cambio, de verdad necesitamos un cambio profundo, porque si no estamos en esta sociedad que nos estamos dejando llevar y podemos usar nuestros recursos mucho mejor. Entonces,
Un llamamiento a todos, a la parte de responsabilidad que también nos toca a nosotros como profesionales, pero a toda la sociedad en conjunto, a toda la sociedad. Entonces, por eso en los ensayos clínicos funcionan mejor las cosas. Y si tenemos esa prueba también científica de que en los ensayos clínicos muchas veces hay mejores resultados que en la práctica diaria, ¿por qué es? Pues por eso, por la relación, porque hemos hablado con el paciente, porque nos hemos comunicado, por Dios, porque la comunicación es la base de todo, la base de todo. Si no nos comunicamos, te sientes, ¿cuántas veces me viene a mí a mi consulta segundas opiniones a decirme, doctora, es que no me han explicado nada? Mucha gente, y les digo, os han hecho todo perfecto, todo está bien, bien el diagnóstico, bien todo, os ha llevado un compañero excepcional, pero claro, no ha habido tiempo de comunicación y entonces la gente, aunque le hayan hecho todo muy bien, pues se sienten que no han sido bien atendidos y vienen a la consulta a una segunda opinión para decirles muchas veces lo mismo, pero se lo decimos. Esa es la diferencia. Que yo, por ejemplo, con un paciente puedo estar 15, 20 minutos, si lo necesita, explicándole lo que tiene, sacando un boli, sacando un papel y explicándoselo. Y entonces ya allí, en ese momento, como que sueltan la tensión y lo notas, y les explicas el pronóstico y les dices que no tiene por qué ir todo tan mal, porque claro, a ti te dan un diagnóstico de repente, como te lo han dicho, aterrador quizá, no te lo han explicado bien, y aunque te hayan hecho todo bien, tus sensaciones de desamparo auténtico. Y por eso muchas veces vienen a una segunda opinión, porque no se han comunicado las cosas. ¿Por qué? Porque no hay tiempo real para ver a los seres humanos en las consultas públicas. Entonces, quiero que seáis conscientes de esto y a ver si entre todos, poco a poco, vamos moviendo hacia otra dirección donde estemos más comprometidos todos. Entonces, todo esto que os he contado da mucha más tranquilidad al paciente en los ensayos clínicos, ya que siente que se le está siguiendo mucho más adecuadamente y, por supuesto, tomar la medicina o la acción terapéutica, ya que tenemos asociado en la medicina de nuestros días que tomar algo es muy importante para mejorar la salud, pero obviamente esto no siempre es así. Claro que los medicamentos funcionan, por Dios. Yo siempre digo que tengo mucha suerte de estar en un mundo donde si hay una infección tengo acceso a un antibiótico. Por Dios, eso ha salvado vidas y ha evolucionado la medicina gracias a los antibióticos, gracias a vacunas infantiles, gracias a la higiene, a la limpieza. Eso han sido 3 pilares fundamentales en la evolución. Pero yo doy gracias de tener acceso a un antibiótico o a una pastilla en un momento dado si yo la pueda necesitar, pero lo que no se puede dar es antibiótico para todo el mundo. Oye, que tengo un resfriado, no tengo fiebre, no tengo nada, es un virus, pero antibiótico para ti. ¿Por qué? Porque además el paciente incluso lo reclama, pero no me das nada, no necesitas tomar nada, tómate si acaso un paracetamol para que estés un poquito, que lo lleves mejor, pero no necesitas nada más, no necesitas un antibiótico, porque entonces estamos creando resistencias a los microorganismos y necesitamos sacar antibióticos más potentes que matan a esos microorganismos más potentes y esos antibióticos más potentes acaban con nuestra flora. ¿Por qué? Porque no son selectivos, porque ya matan a todo bicho que tengamos. Y nosotros, en nuestro cuerpo, hay más bichos que células. O sea, estamos llenos de bichos que necesitamos vivir con ellos en armonía para tener salud. Cuando nos tomamos un antibiótico, sin necesitarlo, estamos cargándonos nuestra flora, nuestros microorganismos que nos ayudan a estar sanos. Por tanto, antibióticos sí, cuando es necesario, por supuesto. ¿Por qué? Porque te puede salvar la vida un antibiótico, claro que sí, por supuesto, pero cuando se necesita. Os pongo este ejemplo porque es muy típico. Entonces, gracias a Dios tenemos las medicaciones, pero no quiere decir que te tengas que tomar siempre una medicación. La tomarás cuando la necesites, pero no abusar de las medicaciones, porque estamos en una sociedad que abusamos continuamente de las medicaciones. Tenemos farmacias enteras en casa y muchas veces no somos capaces ni de aguantar un poquito un dolor de cabeza y de hidratarnos un poquito más y descansar y esperar y ver si se pasa. Y entonces, si no se pasa y no me hago las preguntas porque quizás has tenido un día de mucha presión, de mucha tensión, te has hidratado muy poco, no has descansado, quizá con un poquito de agua, un poquito de descanso, ese dolor de cabeza se te vaya. Pero no, recurrimos a la pastilla muchas veces antes de hacernos preguntas. Y entonces,
es esto lo que esta prisa por todo, prisa por cortar un síntoma, cuando a veces los síntomas nos dan mucha información de lo que nos está pasando en ese momento y analizarnos. Hago un llamamiento un poco a la responsabilidad de todos, y todo esto es muy bonito leerlo porque esto es la evidencia científica pura y dura de lo que está pasando en los ensayos clínicos, el efecto placebo, es así. Pero muchas veces no queremos ver nada de esto. Vamos a lo nuestro, piloto automático, y no queremos hacernos preguntas, porque hacernos preguntas duele muchísimo. Elegir tú por ti mismo duele y muchísimo. Y entonces no estamos acostumbrados a ese dolor ya. No, queremos que otros nos lo solucionen. Ahora ya sabes que si no se controla el efecto placebo, no se puede diferenciar si un nuevo fármaco está actuando debido a la efectividad de la sustancia activa o está dando resultados positivos por el mero efecto placebo. De ahí nace la necesidad científica de diferenciar entre la eficacia real y el efecto placebo. El efecto placebo también es el causante de que funcionen los métodos de medicina no convencional, en los que los pacientes se curan solo si creen en la curación, no porque el método aplicado sea siempre efectivo contra esa enfermedad. Estas terapias no convencionales, homeopatía, imanes, terapia energética, la que queráis, es importante que también se sometan a los mismos filtros experimentales para valorar el efecto real de las mismas, ya que, como hemos visto, debemos diferenciarlo del efecto placebo, porque muchas de ellas pueden ser muy efectivas y se beneficiarían muchas personas si sometieran a los mismos cribados. Yo estoy convencida, yo he nacido en la medicina alopática, medicina convencional, y yo puedo hablar de la mía, ¿no? Pero cada día me abro a nuevas medicinas porque creo que en esta vida los seres humanos llevamos miles de años aquí. Entonces hemos sobrevivido gracias a nuestras también propias medicinas durante antaño. Pasa que todo ha ido evolucionando la sociedad y la sociedad se ha convertido en otra cosa. Pero hay muchos métodos que funcionaban antaño y que se están recuperando también hoy en día y que se están mejorando, e incluso nuevas terapias que están surgiendo. Y que yo creo profundamente que tienen su papel y que incluso pueden tener un papel más importante en ocasiones. Pero, ¿qué pasa? Que como sociedad, al no tener unos controles tan rigurosos como la medicina convencional, pierden credibilidad. Entonces, yo también, a esas medicinas en las que yo también creo profundamente que hay muchos, se deberían someter a los mismos controles exactamente, porque creo que muchas personas se beneficiarían de esas medicinas que quizás sean más conservadoras. Entonces, creo que entre todas las medicinas podríamos darle a cada persona lo que necesita en cada momento, y que incluso esas medicinas formarán parte de nuestra medicina convencional, que fuera integrativo, como he dicho, que si tú escuchas a un paciente, quizá los primeros pasos que necesita ese paciente no es una pastilla, no es una intervención quirúrgica, no es nada de eso, sino que es pasar por otras facetas. Y en el momento en que si con todas otras medicinas igual no se supere, podríamos ir escalando, crear como escalones, ¿no? Pero necesitamos juntarnos todos los seres humanos, porque entre todos hacemos poder, pero hay veces que incluso a mí me da rabia, porque yo ahora tengo una visión más integrativa, que hay veces que los que están con medicinas alternativas tiran a la medicina convencional, los que están en la medicina convencional tiran a las terapias alternativas. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué no nos podemos hermanar todos, por Dios, y usar todos los recursos para el bien del ser humano? Yo creo que si al final no fuéramos capaces de comunicarnos, yo creo que cada vez está empezando más esa comunicación, nos beneficiaríamos todos muchísimos más. Pero claro, a unos que empiezan con las alternativas los educan en que la medicina convencional es pastillas, químicos, todo lo que queráis, y a los que hacen la medicina convencional nos educan, porque yo lo he vivido, que eso son chorradas. Y no son chorradas, ni una cosa ni la otra. Tenemos que juntar las dos cosas. Entonces, para eso, claro, necesitamos que en el mundo médico convencional haya más conciencia, más mente abierta. Y en el otro mundo también vean que hay opción buena. Lo que pasa es que, claro, nos tendrían que educar un poco diferente a los médicos. Porque, fijaros, estoy preparando una charla para la empresa en la que trabajo, donde veo que los médicos empleamos
un montón de tiempo en formarnos como médicos, la especialidad, congresos, tesis, publicaciones, charlas, cursos. Es una pasada. Yo estaba allí y yo no he vivido de formarme y no parar de formarme. Y sabéis, en el mundo médico, nadie nos ha cogido y nos ha dicho cómo llevar una entrevista clínica. No invertimos ni un 1% en conocer al paciente, en la relación médico-paciente, en hacer las preguntas adecuadas, en que nos entrenen a dar malas noticias. A mí nadie me ha entrenado a dar malas noticias, a cómo expresarme. Nadie me ha enseñado, lo he aprendido de otros compañeros, que puede ser que estén equivocados o que no. Entonces, otro llamamiento al mundo médico. ¿Qué es lo bueno que tienen las medicinas alternativas? Que escuchan al paciente y lo ven como un todo. Mundo médico mío, tenemos que vernos como un todo y necesitamos luchar, porque cuando estemos en nuestra residencia, cuando estemos en la carrera médica, haya profesionales que nos enseñen cómo tenemos que hablar con los pacientes, cómo nos tenemos que comunicar, cómo tenemos que mirar a los ojos, qué frases tenemos que decir, cómo tenemos que usar las manos, cómo tenemos que entrar en una entrevista clínica. Tantas cosas que se tienen que aprender, porque luego decimos, ¿y este médico por qué tiene tanto éxito? Pues muchas veces no son por sus habilidades técnicas, porque esas se te suponen, es por su humanidad, por que es capaz de leer más allá. Yo he tenido la suerte que en Retina me formaron unos grandes profesionales. Mi maestra, a la que adoro, es una persona humana que me ha enseñado lo que no me enseñaron casi en un montón de años. Y entonces tuve la suerte de que además de que me enseñó técnicamente, me enseñó humanamente y me puso al paciente por delante en todo momento. Doy gracias a mi maestra y a mis maestros de Retina porque me enseñaron la parte técnica y la parte humana. Y doy gracias a esos profesionales que están allí en la sanidad pública viendo pacientes, machacándose el lomo para sacar adelante un sistema que está quebrándose, como ellos, por ejemplo, como mis maestros, que están todos los días a pie de cañón, dando lo mejor de sí, sin descanso, sin tregua, para dar lo mejor en un sistema que se está quebrando y que lo están intentando sujetar ellos como pueden. Y no tendría que depender de personas buenas en este planeta, tendría que ser algo así, para todo el mundo. Entonces, hay gran variabilidad en el papel del efecto placebo, según las diferentes enfermedades y contextos, y por los factores de expectativas. Condicionamiento y sugestión, ya lo hemos dicho, pues según qué enfermedades, qué contextos, qué expectativas tiene el paciente, qué condicionamientos, qué sugestiones, hay gran variabilidad del efecto placebo, mucha variabilidad. Pero la cuantificación de este fenómeno es crucial para determinar la utilidad y seguridad de cualquier fármaco o intervención terapéutica, pero aunque hay gran variabilidad, lo tenemos que hacer. Fijaros, os he dicho antes que realmente el efecto placebo está en torno a un 35%, pero que realmente podría ser del 0% a un 100%. ¿Por qué digo esto de un 35%? Porque si cogiéramos a 100 personas, 35 personas se están curando por el efecto placebo. ¿Nos parece una barbaridad? Que 35 personas se están curando por el efecto placebo médico o de la terapia o de lo que queráis que se llame. 35%. Es un dato que es una pasada, Y al igual que existe el efecto placebo, que me he saltado de línea, ¿entiendes ahora el poder que tiene tu mente, tus pensamientos y tus emociones en tu curación o mejoría? ¿Entiendes ahora el poder que tiene tu mente? Si de normal 35% de las personas hoy en día se están curando por el efecto placebo, todo viene de la mente. Entonces, ¿os dais cuenta? Pero el problema es que a veces con nuestras creencias, expectativas y sugestiones no creemos que nuestra curación sea posible. Y además, hay veces que una persona externa nos ha sugestionado y nos ha dicho, tú no es posible que tengas curación. Yo cada día más a mis pacientes dejo un abanico abierto de posibilidades. Le digo, en tu caso podemos ir desde la curación total a que tengas esto, para dejarle el abanico completo de posibilidad y que sea él el que con todo lo que haga pues llegue al máximo. Pero si tú a un paciente le cierras y le dices, tú te vas a quedar ciego, por ejemplo, ese paciente ya se desespera,
se desespera, no vive, está intranquilo, inquieto, con miedo todo el día. ¿Y eso te crees que es bueno para su cuerpo? No, no le puedes decir a un paciente que se va a quedar ciego. Yo en mi especialidad no puedo decirle eso a un paciente así directamente. No puedo. Entonces, yo juego siempre aun en los peores casos usted no se va a quedar ciego del todo, por ejemplo, una degeneración macular muy avanzada, siempre va a ver, siempre le intento dar la parte positiva para que se agarre a la esperanza y eso active su cuerpo de otra manera. Y esto cada día lo intento aplicar más y más. Soy consciente de mi diálogo porque a mí me habían enseñado en ponte en lo peor. Ponte en lo peor porque así legalmente estamos cubiertos. Y entonces yo no quiero hacer esa medicina donde tenga que estar siempre con el miedo a que me denuncien, a la legalidad. Yo quiero hacer la medicina que le dé esperanzas al paciente para que con mis cuidados y con sus expectativas, creencias y condicionamientos juntemos todo y salga más adelante o dure más tiempo con una calidad de vida. Pero yo no quiero pensar en decirle lo peor para que así, por si acaso pasa, yo me cubra mis espaldas, porque entonces así no podemos hacer medicina. Y es lo que está pasando también en esta sociedad, que no podemos hacer medicina porque estamos metidos en la cabeza con el tema de la legalidad. Y al igual que existe el efecto placebo, existe el efecto nocebo, que es el empeoramiento en vez de la mejoría de una enfermedad ante una sustancia inerte o acción terapéutica sin efectos, con un componente mental importante. Igualmente fruto de expectativas bajas o condicionamientos negativos del paciente con vivencias pasadas o sugestiones negativas, lo que influiría negativamente en su mejoría, trayéndole efectos adversos o trastornos inespecíficos. Hay casos descritos donde tras la toma de una pastilla falsa han aparecido multitud de efectos secundarios que lógicamente no están producidos por la pastilla, sino por la mente. Es decir, que igual que existe el efecto placebo, existe el efecto nocebo. Es decir, que a ti te dan una pastilla falsa y tienes un montón de efectos secundarios que lógicamente no están hechos por la pastilla, sino por tu mente. Porque igual tú has sido sugestionado o condicionado en el pasado que cuando te has tomado una pastilla te ha sentado mal, ¿no? Y entonces tú piensas que te vas a tomar la pastilla y ya te sienta mal. Entonces tienes ese condicionamiento pasado. Entonces, había un ensayo clínico donde un paciente estaba recibiendo un antidepresivo o placebo. Y entonces este paciente pues de repente tuvo una crisis y decidió que no más, que quería morirse. Entonces cogió todo el frasco de pastillas y se lo tomó. Entonces empezó a ponerse muy malo, vino la ambulancia, se lo llevaron y tal, y cuando dijeron, está en un ensayo clínico, ¿qué está tomando? Dijeron, no, que está tomando placebo, que es placebo lo que tiene esta persona, que se ha tomado un bote de pastillas sin nada. Entonces el paciente de repente se mejoró. Fijaros hasta dónde puede llegar la mente, a qué grado de potencia puede llegar la mente. Entonces el efecto nocebo también está allí, y es lo que os explicaba antes con los ensayos clínicos, que hay gente que como se crea efectos secundarios piensa que está tomando la pastilla de verdad o no, y entonces la mente es muy potente y se sugestiona de muchísimas maneras. Entonces también existe esto, el efecto nocebo. Por eso hay veces que las cosas también nos sientan mal, porque vamos predispuestos. Os habrán dicho, por ejemplo, o no comas pepino por la noche, que sienta mal, ¿no? Imagínate. Y tú no puedes comer pepino por la noche porque te sienta mal, porque desde pequeño te sugestionaron a que si comías eso por la noche te iba a sentar mal. O os pongo esto como ducharte con la regla, que te vas a cortar cualquier tipo de sugestión que te hayan metido en la cabeza, ¿no? Todas estas sugestiones pues están allí y forman parte de nosotros y nos tenemos que dar cuenta de que son sugestiones que nos condicionan profundamente con nuestras expectativas. Entonces, yo creo que tenéis claro ya que cómo te vas a condicionar, cómo te vas a sugestionar, cómo te vas a esperanzar. Esto es clave para tu mejoría o tu curación. Entonces, ahora que sabes todo esto, ¿serías capaz de crear un efecto placebo en ti sin necesidad de tomar una pastilla falsa? Yo creo que todos somos capaces de crear el efecto placebo, pero tenemos que trabajarlo todos los días. ¿Por qué no somos nosotros mismos los que podamos crear este efecto en nuestro organismo para ayudarnos a una mejoría más temprana o a una curación? ¿Por qué no? Ahora que conocemos todo esto, ¿por qué no podemos ser nosotros los que nos ayudemos a nosotros mismos? Que no tengamos que esperar a otros, sino que nosotros nos condicionemos a positivo, nos sugestionemos en positivo, nos esperancemos, nos tengamos un diálogo positivo. Si crees en la expectativa de tu cuerpo,
¿Cómo podemos ir más allá y crear un efecto sanador más potente que el efecto placebo y de forma permanente en el tiempo y de forma consciente? ¿Cómo podríamos nosotros crear este efecto placebo por nosotros mismos? Pero no solamente que te dan la pastilla tienes el efecto y luego no, sino que se mantenga en el tiempo. ¿Cómo podríamos hacerlo nosotros? Si crees en la expectativa de tu cuerpo, y deseas de verdad, que muchas veces no lo deseas de verdad, sintiéndolo con el corazón, que quieres estar en otro estado diferente en el que estás ahora, no necesitas esa pastilla falsa. Porque tú mismo, eres capaz de usar al máximo tu capacidad innata de curación. Pero necesitamos entrenarnos profundamente. Cuando usas una pastilla falsa, lo estás haciendo de forma inconsciente. Claro, tú estás con un efecto placebo y tú en teoría no sabes lo que te están dando, lo haces de forma inconsciente. Tu esperanza te hace mejorar. Seleccionando una clara intención y una emoción y un pensamiento de curación que hace que cambies tu bioquímica y que cambie tu estado del ser. Pero esto, ¿qué es lo que pasa cuando te dan una pastilla falsa? Cuando te dan una pastilla falsa, tú inconscientemente dices, me voy a mejorar. Tienes una clara intención de mejoría, una emoción y pensamiento de curación. Dices, pienso que me voy a curar y siento que me voy a curar porque me están dando algo bueno, estoy formando parte de un ensayo clínico con un nuevo fármaco, me esperanzo, tengo una intención de curación. Y entonces ahí es cuando se produce ese cambio bioquímico en tu cuerpo. Pero esto lo puedes hacer de forma consciente, Tú tienes un papel muy importante en tu enfermedad y en tu capacidad de mejoría. Cuando tú creas que eres una parte esencial en el proceso de tu curación, porque hay veces que no nos lo creemos, no nos creemos que nosotros tengamos la llave, no nos lo creemos, nos han enseñado que nosotros solos no podemos hacer nada. No podemos, dependemos de terceras personas y podemos depender de terceras personas, pero tener un protagonismo fundamental nosotros. Cuando tú creas que eres una parte esencial en el proceso de tu curación y no dejes todo el proceso en agentes externos, sino que trabajes junto a ellos para acelerar tu curación, serás capaz de provocar un efecto placebo en tu organismo. Y al producir otra química, producirás otro estado del ser para cambiar. Modificarás los procesos de tu cuerpo y pasarás de desgastar a tu organismo a repararlo, con toda la energía de la confianza en la mejoría. No va a ser lo mismo tener cortisol, adrenalina todo el rato en sangre, o mucho tiempo, activando una determinada genética y teniendo esa bioquímica, que tener serotonina, dopamina, oxitocina, tener todas estas sustancias, endorfinas, en sangre que tienen otra bioquímica totalmente diferente y que activan otra genética totalmente diferente, ¿no? Estos estados de reparación o estados de gasto, que por supuesto que vuelvo a repetir que necesitamos los estados de gasto, que necesitamos vivir y tener gasto, pero necesitamos entrar en modo reparación, Si otros lo han hecho antes que tú, ¿por qué no ser tú uno de ellos si haces lo que tienes que hacer al 100%? ¿Qué es lo que te separa a ti de esos casos reales de remisiones completas, de casos que han desafiado a la medicina superando enfermedades impensables? La parte clave está en torno a tus pensamientos. Bueno, yo la verdad es que sinceramente quería acabar esto hoy, pero al final me lío a hablaros porque os quiero contar muchas cosas para que entendáis cosas y se me van alargando el tiempo. Entonces, me quedo en esto, en la parte clave está en torno a tus pensamientos, tus emociones, cómo podemos modificar esa parte de pensamiento, de emoción, que requiere disciplina, mucho foco y mucha atención. Pero poco a poco, con todo lo que hay en este libro, lo vamos a ir consiguiendo. Yo cada día lo entreno y me falta mucho de donde quiero llegar a estar, pero ¿sabéis qué? Que este proyecto me está ayudando mucho a estar más en foco y cada día quiero estar más en foco con todos vosotros. Y quiero pues transmitiros todas estas ideas porque el otro día una persona me escribía y me decía, bueno, ya tengo tu libro, me quito de tu lista de correo. Y digo, haz lo que quieras, en cada mail mío te puedes dar de baja en mi lista de correo, pero yo una parte de mi tiempo importante de mi semana la dedico a escribir los mails exclusivos a mi comunidad.
me leo artículos científicos, los redacto, intento hacerlo de una forma amena, cargada de valor, para que no te resulte leer ciencia, porque claro, yo me leo un artículo y yo estoy acostumbrada, pero considero que una persona, si no se lo cuentas de una forma amena, no lo va a entender. Entonces, yo me dejo allí un poco para que la gente aportarle valor de otra manera, un entretenimiento, y por supuesto que tengo una llamada a la acción, al libro, a clases y a productos más que voy a hacer en un futuro, por supuesto que sí. Entonces, pero le digo, allá tú si te quieres quitar de la lista de correo, pero la muestra es que no se va a quedar en un libro y ya está, sino que estás recibiendo material inédito, exclusivo para ti por formar parte de mi comunidad, cargado de valor, os lo puedo asegurar. Entonces, os digo que yo en el mail me comprometo con esa comunidad porque mi ilusión es que este mensaje vaya calando poco a poco y realmente podamos convertir la sociedad de otra manera, porque cuando hay más personas despiertas y haciéndose autorresponsables de sí mismos, podemos cambiar el rumbo de la sociedad. Y esta sociedad necesita evolucionar hacia más amor, más compasión, más creer en sí mismo, más autorresponsabilizarse, no vivir con tanta prisa. Por tanto, mis mails, para la gente que no se pueda comprar mis libros o clases o lo que sea, mis mails ya están cargados de valor y de ciencia detrás. Dedico una parte importante para que sintáis, y yo creo que las personas que estáis en mi mail lo sentís así, que sintáis todo mi cariño y cómo lo explico, y que no son mails cotidianos, no, son mails diferentes. No esperes un mail típico, son mails diferentes, que te quiero hacer sentir en el mail, que te quiero hacer pensar, que incluso quiero que te enfades conmigo. ¿Para qué? Para que digas, ¿por qué me enfado? Porque tienes razón y porque yo tengo que cambiar. De hecho, este domingo os invito, si no estáis apuntadas a mi newsletter en mentesquecuran.com, os podéis suscribir. Además recibís un regalo mío de las 5 claves. Pero por ejemplo, este domingo, en el mail voy a hablar de por qué las víctimas no se curan, no sanan, por qué cuando estamos en modo víctima no sanamos, nos pueden curar externamente, la medicina o otras medicinas, pero no sanamos, y os explicaré esa diferencia. Entonces, y este mail lo he hecho con todo el cariño del mundo, investigando, poniéndole toques de valor. Entonces, claro que cada uno es libre de irse cuando quiera, es gratuito apuntarse a mi newsletter, pero mi idea es algún día pues tener una comunidad muy grande, que doy gracias a la comunidad que tengo ya, que somos ya más de 1000 personas en mi comunidad, y doy gracias por ello, porque puedo ir impactando en esas personas y creando otro diálogo interior. Porque al final si tú estás sembrando ideas nuevas cada día, pues tu mente poco a poco, sin darte cuenta, vas cambiando y vas haciendo cosas diferentes. Entonces, el mail es una forma de estar en contacto juntos con estas ideas y por supuesto, yo cada día estoy estudiando esto. Yo no hay día que no estudie cosas de estas. Ahora estoy con las leyes biológicas de Harmer, por ejemplo, interesantísimas, y las iré explicando y haré cursos y haré cosas, y voy a hacer material este año y voy a crear algo y voy a bajar a tierra todo el libro para la práctica, para la gente que lo esté pasando mal, que lo sepa bajar a tierra. Voy a hacer muchas cosas porque quiero estar centrada en esto, en crear una comunidad de almas que ya sientan de otra manera, y el cambio empieza en mí, y por eso me tengo que comprometer primero conmigo, y yo por eso cada día me formo, no dejo de leer, no dejo de comprarme libros, de comprarme formación, de invertir para entregaros a vosotros lo mejor de lo mejor. Yo soy curiosa por naturaleza y os voy a ir entregando, y entonces el libro, hay un material muy potente que te va a poner en marcha, pero en mis mails vas a recibir información nueva, diferente y exclusiva para ti. Y eso os quería contar. Entonces tenéis mi libro en mi página web, mentesquecuran.com, y si queréis recibir ese mail de por qué las víctimas no sanan,
Igual tú estás en estado víctima en algún punto de tu vida, no lo sé. Yo he estado allí y no me da cosa decirlo, ni muchísimo menos, todo lo contrario, estoy muy orgullosa de salir en modo víctima, pero a veces me doy cuenta que me entro en modo víctima y entonces soy más consciente y salgo. Entonces ese mail va cargado de valor. Entonces os animo a suscribiros a mi newsletter. Y os animo a escribirme y contaros también pues, lo que me queráis contar, porque os puedo ayudar a través de los vídeos. Ahora voy a intentar hacer uno de ansiedad y quiero ayudar a una persona que me escribió, por ejemplo, y si me comentáis algo, pues puedo echaros una mano. Y os doy gracias por los mails. Esta semana pues, me escribieron varias personas, pero una persona era bióloga molecular y me hizo especial ilusión porque yo de pequeña pues me encantaba la biología y yo hubiera sido bióloga y entonces, no sé, compañeras que te escriban así y que sean tan científicas y que crean en esto me encanta, porque que haya más gente que esté pensando en la metafísica en el mundo científico me llena de una alegría tremenda y creo que así vamos a ir cambiando el mundo de verdad. Bueno, pues no me entretengo ya más, porque aquí la verdad es que no pararía de hablar y de contaros cosas que he estado trabajando esta semana, por ejemplo, muy chulas y que estoy muy contenta y de entregárosla y que pongo todo mi corazón y mi alma en entregaros todas estas píldoras para ir cambiando. Y eso, acordaros de Reprograma tu Salud porque vamos a cambiar algo importante entre todos. Yo lo estoy viendo en mí. Y yo sé que vosotros también notáis cambios, así que nada, muchísimas gracias por seguirme. Es verdad que nunca pido nada, pero por favor, si veis el vídeo y os ha gustado, pues mira, darle al like porque me ayudáis a ser más visible, o si os ha gustado el vídeo y queréis compartirlo con alguien, compartirlo, porque esto me ayuda a tener más visibilidad. Y si tengo más visibilidad, pues puedo llegar con el mensaje a más personas y que nos crucemos con esas personas que tienen pues más alma, más compasión, más amor. De hecho, hoy, mira, os voy a contar una cosa antes de acabar. Un amigo mío, un amigo del alma, me decía, Beatriz, es que el otro día tuve un trabajador que pues lo noté nervioso, tal, y empezó a decir cosas malas de él. Le llevé al despacho y le dije, ¿te has escuchado cómo te estás hablando? ¿Te has escuchado cómo te estás hablando? Nunca digas que no vales o que no. Estás empezando un trabajo y tienes que entrenarlo. Mi amigo se acordó de mi libro en ese momento y de las afirmaciones y de lo importante que es cómo nos hablamos. Y entonces me dijo, Beatriz, en otro momento ni me hubiera percatado, pero gracias a que las afirmaciones que pones en tu libro y cómo nos hablamos, me chocó profundamente cómo habló ese chico y quise ayudarlo. Eso, mira, se me ponen los pelos de punta. Gracias, amigo mío, por seguirme, por estar allí. Porque ese es el impacto que tenemos todos. No nos damos cuenta, pero una bonita palabra a una persona que lo está pasando mal le puede cambiar la vida. En cambio, si llega un jefe y le dice, pues es que lo haces fatal, esa persona se hunde para siempre. Si le das una oportunidad, esa persona lo hace mejor mañana y se va a potenciar. Y eso depende de lo que tenemos metido en nuestra cabeza. Así que tenemos mucho más impacto del que nos creemos y con todas estas ideas vamos impactando poco a poco en la sociedad que queremos. Bueno, ahora sí, os mando un abrazo, un beso y bendiciones para todos y muchísimas gracias de corazón. Hasta la próxima.